Buenas tardes, mi nombre es Edgar Gerardo Silva Rivas. Estudio en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez la carrera de Ingeniería en Aeronáutica en el Instituto de Ingeniería y Tecnología. Este video es un video tutorial de la clase de Estructuras 1 impartido por el profesor Delfino Cornejo Monroy. En esta ocasión, este video es sobre el parcial 2, que viene siendo el método de sección y nodos en análisis de estructuras. Y bien, para continuar, empezaremos con la definición de armadura y un poco de teoría. La armadura, bueno, es un conjunto o serie de piezas interconectadas por puntos y nodos. Hay tres tipos de armaduras: la simple, que son armaduras de tres elementos unidos; la compuesta, la compleja, y esta es la que no tiene o no sigue ninguna regla como en las anteriores. La nomenclatura que vamos a utilizar, bueno, en este caso para los nodos se utilizará la letra N, las reacciones se representará con la letra R y las barras con la letra M. Para esto vamos a tener tres condiciones. En la primera, sabemos que si en este caso el número de barras más las reacciones es menor que 2 veces el número de nodos, la armadura va a ser estáticamente inestable. Por inestable, nosotros sabemos que le faltan algunos elementos o miembros o restricciones. En el segundo caso, si la barra más las reacciones es mayor que 2 veces el número de nodos, entonces la armadura es estáticamente indeterminada. Y por último, sabemos que si el número de barras más el número de reacciones es igual a 2 veces por el número de nodos, la armadura va a ser estáticamente determinada. Bien, a continuación desarrollaremos la siguiente estructura por el método de nodos. Como podemos observar en la estructura, existen dos fuerzas en el nodo E, que viene siendo una fuerza de 15 kilonewtons en X y otra de 20 kilonewtons en Y. Al igual como esta estructura tiene un pin en el nodo A y un soporte de roller en el punto F. En la idealización de la estructura ya podemos poner nosotros las fuerzas que se están poniendo en la estructura junto con las reacciones de los soportes. En este caso tenemos AX, AY y FY, que serán ejercidos en el nodo F. Para esto también nosotros vamos a calcular o sacar cuántos nodos existen en la estructura. En este caso los pusimos con cada letra, de la A a la letra G. En este caso nosotros tenemos 7 nodos. Las reacciones vendrían siendo las 3 que tenemos en las soportes, 2 del pin y la otra del roller. Y las barras las barras que están siendo unidas por los nodos. En este caso, en nuestra estructura nosotros tenemos un número de 11. Entonces, al realizar o despejar la ecuación de las barras más las reacciones es igual a 2 veces el número de nodos, obtenemos que son 14 igual a 14. Esto quiere decir que esta armadura es estáticamente determinada. A continuación, continuaremos con las ecuaciones para resolver cada una de estas reacciones que nos está pidiendo, en este caso, resolver este problema con esta armadura. Bien, después de la idealización de nuestra estructura, el siguiente paso o primer paso sería calcular la sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de momentos y sumatoria de fuerzas en Y de la estructura, contemplándola como una estructura rígida. En este caso nos vamos a basar con los datos que ya nos está dando la estructura. Entonces podemos nosotros despejar fácilmente la reacción que tenemos en AX. Como les comentaba, es un pin, entonces podemos definir rápidamente que la sumatoria de fuerzas en X nos puede despejar la reacción de AX, que viene siendo 15 kilonewtons.
A continuación, continuamos con la sumatoria de momentos en A. Escogemos esta para poder despejar la fuerza en Y que se genera en la reacción en el roller, dándonos un total de 40 kilonewtons. Y por último, la sumatoria de fuerzas en Y para nosotros poder despejar la última incógnita, que es AY, que nos quedó un total de 20 kilonewtons. Y ahora sí podemos continuar, ahora sí con el método de nodos. Vamos a ir calculando nodo por nodo para obtener las fuerzas que necesitamos. Bien, y comenzaremos por el nodo A. En este caso nos iremos al punto o nodo A de nuestra estructura y vamos a dibujar en un diagrama así como el que les estoy poniendo todas las fuerzas que salen o entran de este nodo. En este caso pues sabemos que está el pin, entonces tiene una reacción que va hacia la izquierda y otra hacia abajo, que son las de 20 kilonewtons y de 15, aparte de las fuerzas de la barra, que es de la barra BAA o AAB, y de la fuerza de la barra AG, que son las que nosotros queremos calcular. En este caso pues es muy sencillo, ¿no? Simplemente para sacar la fuerza de la barra A, pues es hacemos con la ecuación de sumatoria de fuerzas en Y, nos da el mismo valor, que son 20 kilonewtons. Y para sacar la fuerza de la barra AG, pues hacemos lo mismo y nos va a quedar 15 kilonewtons. Estas van a ser fuerzas de tensión, ya que estas fuerzas están saliendo del nodo. En todo caso se los explicaré un poco más adelante, cuando las fuerzas entren van a ser fuerzas de compresión. Continuamos con el nodo B. Este es un poquito más complicado, o no complicado, pero tiene un poquito más es un poco más tedioso, pues. Comenzamos, como les digo, haciendo en un diagrama, dibujando todas las fuerzas que entran o salgan del nodo. En este caso vamos a agregar una. Por ejemplo, en el nodo B tenemos la fuerza de la barra C, BC, aparte de la fuerza de los 20 kilonewtons que se está bajando, y la resultante de la fuerza de la barra BG, que está cruzada. En este caso nosotros vamos a tener componentes en X y Y de esta fuerza, y así nos hará más fácil poder saber el valor de esta fuerza. Comenzaremos con sacando la sumatoria de fuerza de Y para poder sacar la fuerza de la barra que es de la componente Y. En este caso utilizaremos ley de Pitágoras y vamos a despejar lo que es la fuerza de la barra G en la componente de Y. Nos va a quedar un total de 20 kilonewtons. Esta la vamos a utilizar para poder obtener la fuerza de la barra BG, al igual que vamos a obtener después la componente de la fuerza de la barra en X. Al tener estos valores, continuaremos solo por último para obtener la fuerza que nos está faltando, que es en BC. Bueno, para esto simplemente, como en el nodo A habíamos dicho, es muy fácil, ¿no? Nada más utilizamos la ecuación de la sumatoria de fuerzas en X y despejamos, y nos va a dar un total de 15 kilonewtons. Bien, continuamos con el nodo C. Como ya tenemos las fuerzas aquí que nos marcan las de 15 kilonewtons y 20 kilonewtons, vamos a obtener o intentar obtener la fuerza de la barra CD y de la barra CF o FC. Esta, como las otras, también va a tener sus componentes en Y y en X, ya que es una fuerza inclinada. Comenzamos obteniendo la fuerza de la barra CF de la componente Y. Nos va a quedar un total de 20 kilonewtons, comparándola con la de 20 kilonewtons que ya teníamos. Después obtenemos la barra SF. El total es un total de la fuerza de 25 kilonewtons. Viene siendo una fuerza de compresión. Y después obtendremos la componente en X, que son 15 kilonewtons, ya que con esta, pues como obtuvimos la componente en Y, despejamos. Casi siempre vamos a estar utilizando regla de 3 en estas componentes para obtenerlas.
y de esta manera será un poco más fácil obtener estos resultados. La fuerza de la barra CD nos va a quedar de 30 kilonewtons y va a ser también una fuerza de tensión. En el nodo G vamos a tener la fuerza que nos están dando, la de 20 kilonewtons, la de 15 kilonewtons en X, y la que nosotros queremos obtener va a ser la fuerza de la barra GC. En esta va a ser muy sencilla, ya que nada más tenemos que despejar. Nos quedaría la fuerza de la barra GC en 20 kilonewtons y la fuerza de la barra GF sería nula o sería cero, pues. Por último tendremos los nodos D y E. En este, pues solamente en el nodo D solamente tendremos que despejar para obtener la fuerza de la barra DE. Muy sencilla, nos va a quedar 30 kilonewtons. Va a ser obviamente una fuerza de tensión. Y en el nodo E tendremos que obtener la fuerza de la barra EF, que nos va a quedar 25 kilonewtons, siendo una fuerza de compresión. Y también obviamente para eso necesitaríamos sacar las componentes. Sería en la sumatoria de fuerzas en Y, que nos queda 20, y la sumatoria de fuerzas en X nos queda 15 kilonewtons. De esta manera, utilizando teorema de Pitágoras, ya podríamos obtener esta fuerza que nos falta. Adelante vamos a ver un problema de manera de secciones. También les comento y les pondré aquí en la descripción del video, perdón, un programa que nosotros estamos utilizando en la clase. Se llama el RISA 2D. Este programa nos sirve para poder analizar o realizar realizar y buscar estas fuerzas y reacciones de las armaduras muy fáciles. Nos lo da automáticamente. A continuación les pondré el nombre y más adelante les hablaré un poco más de él. Bueno, compañeros, a continuación explicaré la siguiente armadura, pero esta armadura va a ser diferente, ya que utilizaremos el método de sección. Calcularemos en este caso solamente la fuerza de la barra KE. Como les comento, lo haremos diferente, no será por modo de nodo, será por el modo de sección. Bueno, aquí podemos observar ya, para saltarnos el paso de la idealización de la armadura, que esta armadura va a tener un roller en el nodo D, haciendo una reacción en DX, y un pin en el nodo E, teniendo una reacción en Y y otra en X. De parte vamos a ver que están ejerciéndose tres fuerzas en el nodo H, G y F, una de 24 libras y las otras dos de 48 libras. A continuación vamos a continuar con las fórmulas y las ecuaciones que necesitamos obtener. Y bien, el primer paso para esto va a ser, como estamos utilizando el método de nodos, de hacer nuestro diagramita de las fuerzas que salen del nodo E. En este caso vamos a cortar en la armadura literalmente, dejando solamente la fuerza de la barra KG con sus componentes, y en el nodo E. Antes de esto vamos a realizar la sumatoria de fuerzas en el momento del nodo E, para obtener así el valor de la fuerza de DX, que nos queda 144 kips. Adelante vamos a continuar con la sumatoria ya de fuerzas en Y, en X, y vamos a obtener las fuerzas que nos están pidiendo en este caso, que va a ser la fuerza de la barra KE. Para esto vamos a tener que utilizar las siguientes fórmulas. Bien, una vez obtenida la reacción de DX, continuaremos con las otras reacciones que necesitamos sacar. En este caso necesitamos sacar la reacción del pin, de la reacción que es en EY, la reacción EY. Para eso, pues muy fácil, obtenemos despejando los menos 48 kips que ya tenemos en la estructura, y la despejamos y nos va a dar un total de 120 kips. A continuación sería obtener la reacción en EX. Esta también es muy sencilla, ya que nada más despejamos menos 144 kips menos la reacción de NX, nos va a quedar 144 kips. Y por último vamos a realizar la sumatoria de momentos en F para obtener la fuerza que nosotros queríamos, que es la fuerza de la barra
de KE. Para esto se hace un poquito como en el método de nodos, ya que cuando tenemos una barra inclinada pues lo vamos a utilizar con componentes. Aquí en este caso sacaríamos el componente de la barra de KE en X y en Y, y después utilizaríamos el teorema sacando la raíz de 60 kips y más los 80 kips que vienen siendo las componentes. Esta nos va a quedar una fuerza de 100 kips y van a ser de compresión. Y bien, eso sería todo por mi parte. Espero que hayan comprendido un poquito más de estos dos métodos que utilizamos para la resolución del análisis de estructuras. Si tienen alguna duda, por favor déjenlo en los comentarios. Agradezco a las personas que se tomaron el tiempo para ver el video. Y sería todo. Muchísimas gracias. Buenas noches.